puedes estar buscando en el libro de Santiago. Y Ezequiel, si me podés ya también poner el versículo. En el capítulo 1, versículo 19. El pastor estuvo predicando de los dos cimientos y dice que había una persona prudente y había una persona insensata, ¿no? Y estuvo explicando ahí un poco las características de lo que es ser una persona insensata y el prudente. Amén. Hizo toda una explicación ahí impresionante. Y este prudente, ¿ya tienen todos? Amén. Dice que prestaba atención a los consejos de Dios. Amén. El otro no. El otro no prestaba atención a los consejos y simplemente decidía en su vida de acuerdo a sus sentimientos o de acuerdo a lo que él pensaba. Y así le iba, ¿no? Dice que venían los vientos y derribaban la casa, pero el otro, como fundaba en la roca su casa, que era en la palabra de Dios y en el consejo de Dios, permanecía todo lo que él hacía. Y quiero que leamos ahí donde dice, en el versículo 19, hacedores de la palabra. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu presencia en este lugar, Señor Jesús, por este domingo de Ramos donde venimos a tu casa a adorarte, Jesús, a darte gloria y honra a tu nombre, Señor. Bendice nuestra vida en este momento, Señor, de la meditación de la palabra. Bendice mi vida también para que yo pueda compartir con claridad, Señor, con palabras que se puedan entender claramente, Señor, lo que tú me has puesto en mi corazón, Señor, para este domingo. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor Jesús, quite toda distracción y toda cosa que esté molestando, Señor, el obrar de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dice acá que hay que ser rápido para oír. Versículo 19 dice, todo hombre sea pronto para oír. Está hablando de la palabra de Dios, del consejo de Dios, de eso que necesito para ser sensato, ser precavido, como decía el pastor, ¿no? Dice, rápido para oír y lento para hablar. Dice, y lento también para enojarse. ¿Cuántos son buenos para escuchar acá? Para escuchar. Cuando alguien te viene a contar algo, cuando alguien te viene con un problema, y vos justo ibas saliendo, ibas apurado porque ibas a otro lado, y dices, hermano, te quiero contar esto. Y ahí te empieza, y tu cabeza está totalmente en otro lado, y te empieza a contar su problema. ¿Cuántos son? Los que son casados, a ver, ¿cómo son para escuchar a su esposa? ¿Cómo son para escuchar a su esposa? Tienen esa paciencia cuando la esposa, Llegás al trabajo cansado, a veces ella también trabaja y ella llega después del trabajo cansada, ¿no? Y las mujeres tienen más fama de hablar mucho, ¿verdad? Mi esposa, gracias a Dios, no habla mucho, pero cuando habla, aguarda. Pero gloria a Dios que ha sido una bendición para mi vida, ¿no? Casarme con Ana Laura porque he aprendido esto, a escuchar. A escuchar. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y
Creo que la esposa en la vida de un hombre es fundamental para que ese hombre que anda siempre apurado y pensando en sus cosas empiece a escuchar, ¿no? Acá dice que hay que ser hábil para oír. Y dice, y lento para hablar. Porque a veces pensamos muchas cosas y todos esos pensamientos se nos salen por la boca y ocasionan a veces desastres, problemas. ¿Sí o no? Ahora dice, está hablando de la palabra de Dios, ¿no? Está hablando de la palabra de Dios. Pero también abajo dice, en otro punto, dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. Ahora empieza a ser como una comparación, ¿no? Dice en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora necesito un voluntario acá en esta parte. Perdonen que estoy medio mal de la garganta. Necesito un voluntario que sepa actuar, a ver. Rápido porque llamo a que donde caiga el dedo, así. Nicolás. Vení, Nicolás, ayúdame. Nicolás, vos sos bueno, vení. Es bien fácil lo que vamos a hacer, Nicolás. ¿Tenés Biblia? ¿Alguien que le preste una Biblia mientras va llegando hasta acá? Ahí está. Vení con la Biblia. Acá dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es como un hombre, dice que se mira en un espejo, su rostro natural. Vení hasta acá arriba. Dice, se mira a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahora yo voy a hacer unos movimientos y vos tenés que ser mi espejo. ¿Está? Todo lo que yo haga, vos tenés que hacerlo. ¿Está? Vengo con la Biblia así. Igualito. Y ustedes van a decir si él le sale bien o le sale mal. ¿Cómo le sale? Impecable. No te vayas todavía. ¿Saben qué? Lo que significa acá esta parte que dice sobre el espejo. Es como cuando venimos de mañana, nos aprontamos, ¿no? Las mujeres, porque los hombres venimos, vamos al baño de mañana y ya miramos así, está, pronto. La mujer, no. La mujer viene y se mira, bueno, a ver el pelo. Amor, ya está, no, para que me estoy peinando, bueno, está. Y sigue con el pelo, después se arregla la ropa, después se maquilla, y el varón esperando en la puerta del baño para... ¿No? Pero dice que es como el que se mira en el espejo y empieza a contemplar su rostro natural. Entonces como que yo agarrara la Biblia, ¿no? Y vengo al culto, ponele, y el pastor predica 2 o 3 cosas, verdades espirituales. Y yo miro así y digo, está esa, el domingo de Ramos, sí, ya lo sé. Y hago el clic. Estoy como mirando en el espejo y tengo la tablilla del check y voy tachando así, bueno, domingo de Ramos, ya me lo enseñó en la escuela bíblica, lo tacho. Estoy pronto. Vengo el siguiente domingo, Mateo 5, las bienaventuranzas. Me lo enseñó en la escuela bíblica, check, y me voy. Agarro la Biblia y empiezo a mirar como un espejo, a ver qué es lo que yo, empiezo a leer, la palabra ya la escuché, sí, perfecto, la escucho, buenazo, y voy haciendo el check y me voy. Pero después me olvido de todo eso. Simplemente miré lo que ya había en mí, de la palabra, y dije, ya está, ya lo tengo a eso, ya lo aprendí una vez, y agarro y me voy. Te puedes sentar, Nicolás. Muchas gracias, un aplauso para Nicolás. Y dice que se va y se olvida, ¿no? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero el que mira, versículo 25, atentamente en la perfecta ley, la verdad, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, dichoso, contento, copado, ¿no?
A mí esta palabra me significa todo eso. Dice que si yo escucho atentamente y presto atención a la palabra cuando la están predicando, cuando alguien la está compartiendo, y voy y dice, y la hago, voy a ser dichoso, feliz, bienaventurado, copado, porque Dios va a bendecir mi vida, amén. Ahora, la palabra de Dios siempre tiene algo provechoso para mi vida, nunca es como una figurita repetida. Yo necesito prestar atención. Nosotros en esta iglesia recibimos palabra todos los domingos. Y los que vienen los jueves también, porque también se predica los jueves, además de la oración. Y después están todas las otras comisiones de la iglesia, donde están los varones, donde están las damas, donde está el ministerio de escuela bíblica y donde está el ministerio de jóvenes. También están los adolescentes. Acá se imparte mucha palabra de Dios, hay mucha enseñanza. Así que si vos sos un miembro de esta iglesia, sos una persona que hace un tiempo ya que estás viniendo, hay suficiente material que Dios ha estado poniendo enfrente de tus ojos, poniendo enfrente de tu vida, para generar una transformación en vos. Yo tengo que dejar que la palabra de Dios, cuando viene a mí, incida en mi vida. Que ella penetre en mi corazón, penetre en mi mente. Porque a veces tenemos todo un manjar de la palabra de Dios enfrente y solamente hacemos así y no lo comemos. Como dice Pablo, ¿no? Que dice que habla de la leche espiritual y del alimento líquido, después del alimento sólido, dice. Hay de todo en la palabra de Dios. Hay para personas más débiles en la fe, personas que recién arrancan con el Señor, hay un montón de cosas y consejos de la Biblia. Después, para personas ya creyentes más maduros en el camino de Dios, hay palabra más sólida. Y siempre el Señor nos está llevando a más, y a más, y a más. Nunca nos va a dejar así, ya como estamos, ya vengo, me pongo enfrente del espejo con el check y empiezo a mirar, sí, listo, listo. No. Como decía Lorena, hoy hablaba de la actitud, ¿verdad? De la actitud, que es muy importante. Y también Marcos está hablando de observar la palabra de Dios. Y yo dije, cuando Marcos empezó a hablar, yo dije, ¿qué predico ahora? Porque todo lo que dijo Marcos, amén. Pero qué importante es ser un hacedor de la palabra, de lo que la Biblia dice. Si yo vengo a la iglesia y se explica y el pastor da un mensaje sobre el pedir prestado, por ejemplo, porque la palabra de Dios también nos habla, por ejemplo, de la economía, de cómo prosperar en la economía, cómo tenemos que ser, por ejemplo, en nuestro trabajo. Y escucho la palabra y bueno, está, amén, sí, eso es verdad, gloria a Dios. Y voy después a mi trabajo y hago totalmente lo contrario. Hago totalmente lo contrario. Todo eso que la palabra dice de la bendición que Dios me va a dar no llega a mi vida. ¿La culpa de quién es? ¿De Dios? No. La culpa no es del Señor. El consejo sale desde acá, sale de la palabra de Dios, lo tengo en mi casa. Pero si yo no la hago, no va a surtir ese efecto. No va a venir esa bendición y esa consecuencia, porque hay leyes que Dios puso. Las puso a funcionar y están funcionando. Él no tiene que estar ahí viendo de que se cumplan. De que si uno es un buen trabajador, viene la bendición. Eso es una ley. Hay personas que no son creyentes, que son muy buenos trabajadores y reciben su recompensa, porque es una ley que Dios hizo, sin creer en Dios. Y nosotros tenemos acá todo el consejo de la palabra, para venir a un culto y salir transformado. Entonces necesito prestar atención a cada detalle. Por más que al principio el título de la prédica o el título del mensaje que tiene en la Biblia parece que no tiene nada que ver con vos. Pero la palabra nos habla de muchas formas a nosotros. De muchas formas. Y a veces en uno de los ejemplos que puede dar el predicador en ese momento, puede llegar y tocar tu vida. Entonces tengo que estar muy atento. Amén. Después dice acá, de la verdadera religión. En el versículo 26, pero miren qué interesante lo que dice. Si alguno dice se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hoy en día para nosotros la palabra religión no es muy buena, no es muy aceptada, ¿verdad? Cuando nosotros nos dicen, vos sos religioso, o vos vas a la religión,
Y nosotros que decimos, no, no es religión, es relación. Y ya tenemos ese versito, ¿sí o no? Y lo decimos. No, no es religión, porque hoy en día la palabra religión está mal vista. Bueno, ¿por qué? Bueno, en la iglesia, tal vez algunas iglesias han hecho mal las cosas durante mucho tiempo y le han dado una mala fama al evangelio. Entonces, si vos decís que sos pentecostal o sos evangélico o lo que sea, vos sos de la religión o sos religioso. Y está mal visto, pero acá Santiago le está hablando a los judíos dispersos, de la dispersión, ¿no? Y en esa época a un judío que se diga que un judío era bien religioso era algo de alta estima, era algo muy bueno, porque ellos se enorgullecían de ser religiosos, porque guardaban la ley, porque guardaban esto y eran muy estrictos con esas cosas. Entonces cuando acá Santiago le dice, a vos que te crees muy religioso, está hablando de algo muy honorable, que te crees muy... Traducido a nuestro idioma evangélico sería, vos que sos tan cristiano, vos que sos tan espiritual, ¿no? Dice, si alguno se cree espiritual, si alguno se cree súper cristiano, pero no refrena su lengua, dice, sino que engaña su corazón, el cristianismo del tal es vano. Dice, el cristianismo puro y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que yo puedo escuchar todos estos mensajes. Yo puedo escuchar, bueno, que para que Dios me bendiga mi trabajo, bueno, tengo que llegar en hora, para que Dios me bendiga mi trabajo, tengo que ser un buen empleado, tengo que someterme a las autoridades civiles, también las espirituales, como manda la Biblia, todo eso, y Dios me va a bendecir. Si yo soy joven y quiero que Dios me bendiga en mi vida y que me vaya bien en el amor, quiero que me vaya bien en los estudios, tengo que honrar a mis padres. Eso me lo dice la Biblia. Y vengo, ¿no? Y yo me creo re cristiano, ¿verdad? Me creo re cristiano. Y escucho todas esas cosas, pero no las hago. Mi cristianismo es vano. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, por más que sea lo que sea, Dios no te va a bendecir porque eso es una ley que Dios puso. Él la puso a funcionar y así va a seguir funcionando. No va a ser una excepción contigo. Dios nos ama infinitamente. Dios te quiere bendecir, eso dice la Biblia. Como hijo de Dios, Dios nos quiere dar todo. El que busca, halla. El que golpea, se le abrirá. El que pide, recibe. Si vuestros padres, siendo malos, les saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial sabrá darle buenas cosas a los que se lo pidan? Ese es nuestro Dios. Él es bueno, pero Él puso leyes en la tierra y las puso a funcionar y van a seguir funcionando hasta que Él lo disponga. Y Él no tiene que andar revisando de que se cumplan. Amén, porque Él es Dios. Entonces, yo quiero que esa bendición venga a mi vida. Tengo que observar y prestar mucha atención a lo que la palabra dice. Les cuento un breve testimonio sobre esto en mi vida. El año pasado, con Ana Laura decidimos salir de las deudas. Estuvimos escuchando una serie de prédicas del pastor Chuy Olivares, que es de México, se los recomiendo si lo quieren buscar en YouTube, Chuy Olivares, que hablaba una serie de prédicas sobre el prestar y pedir prestado. Y esas prédicas de Chuy duran 1 hora y media. Se pasea por la Biblia el hombre. Y dijimos con Ana Laura, wow, esa palabra no bastaba con escucharla solamente. Había que hacerla. Entonces empezamos, ¿no? De a poquito. Bueno, vamos a apartar esto para esto, apartar esto para esto. Bueno, este mes vamos a poder cubrir esto, el siguiente el otro. Y así fuimos, y así fuimos. Y usamos alguna estrategia. Por ejemplo, yo agarré mi tarjeta OCA y agarré y dije, y la rompí toda. Se lo recomiendo, funciona. La rompí toda, la guardé igual, obviamente, ¿no? Porque capaz que en alguna emergencia puedo usar el número y comprar por internet. Así que la guardé, la pegó toda encintada, un Frankenstein hice con la tarjeta OCA y la guardé en la mesa de luz, pero en mi billetera no más. Y salimos de las deudas y nos sentimos libres y tenemos plata en el bolsillo. Amén, gloria a Dios. Pero eso pasa cuando agarramos la Biblia
y la hacemos. Ya no es que vengo al culto y me emociono, ¿verdad? La emoción es linda, la emoción es linda. Pero lo que me va a traer a mí frutos es hacer la palabra. Así que tengo que tomar nota, tengo que estar atento y después ir a mi casa y hacerlo. Por más que me cueste y que llores y grites y patalees, si Dios te habló del perdón, vas a tener que perdonar. Porque no basta con que llores y moquees acá en la iglesia el domingo y después la cosa va a seguir igual. Amén. Auch, aleluya, como dice Ale Zurdo. Auch, aleluya. Si Dios te habla del perdón, tenés que perdonar. Si Dios te habla del pecado sexual, te tenés que cuidar del pecado sexual. Saben que la Biblia de todos los pecados dice que nosotros tenemos que guardarnos, pero del pecado sexual dice que tenemos que huir. No te tenés que cuidar del pecado sexual. No te tenés que cuidar de la pornografía o de engañar a tu esposa. Tenés que huir. Y no solo a los hombres le hablo, sino a las mujeres también. Y sobre todo también a los padres que tienen hijos. Y no voy a profundizar mucho en esto, pero si recibís palabra de Dios que tenés que enseñar a tu hijo, bueno, y corregirlo y todo, también tenés que ir a tu casa y hacerlo. Tenés que hacerlo. Por más que eso signifique cambiar un paradigma en tu mente, por más que a vos te enseñaron tu tatarabuelo, tu abuelo, tu padre, todo, que se corregía así y que se enseñaba así, y tengas que cambiar ese paradigma para poder obedecer a Dios. Si vos querés bendición, lo vas a tener que hacer. A veces hay cosas que nosotros traemos de tradición y de la familia y de nuestra vida y cosas que nos marcaron y las hacemos así y parece que no la podemos cambiar. Pero en el nombre de Jesús es mejor obedecer a Dios cuando te habla en amor que a una tradición. Que capaz que ni te está bendiciendo, que capaz que te está trancando, que capaz que es la causa de eso que no se libera en tu vida, que no viene. Bueno, mi hijo no me obedece, mi hijo no me escucha, no viene a la iglesia. Capaz que hay que cambiar un poco, capaz que cambiando la visión acerca de cómo es tu hijo, capaz que tenés una visión errada de lo que le pasa. No sé, estoy poniendo un ejemplo. Cambiar de paradigma, buscar en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene consejo para cada problema, situación que vos puedas tener en tu vida. Seas chico, grande, ya viejo, joven, súper joven como yo. La palabra de Dios tiene todo. Ahora, si Dios te habla en una prédica, si Dios te habla en un mensaje, prestamos atención, tomamos nota y después hacemos todo por hacerla. Amén. Vieron que Santiago dice, nosotros arrancamos en el versículo 19, pero si ustedes giran la página o miren un poco más atrás, en el versículo número 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero mira lo que dice en el 4. Dice más, o sea, pero, por lo tanto, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo no quiero que nada me falte. ¿Cuántos tampoco quieren acá? Dios quiere darnos todo lo que necesitamos. Ahora dice acá que la paciencia tenga su obra completa. Yo vengo al culto, escucho la palabra y entiendo lo que tengo que hacer. Y por ahí Dios me dice, bueno, tenés que ser paciente en esto. Va a llevar un proceso. En cambiar ese paradigma que yo tengo. En cambiar eso que todo el tiempo pensé que, bueno, que Dios capaz que no iba a intervenir, pero la palabra me está diciendo que tengo que hacer una pequeñita cosa. Y dice que tenga la paciencia su obra completa. Entonces yo necesito ir haciendo esas pequeñas cosas para que esa obra sea completa. Amén. Dice, porque así vas a ser perfecto y cabal sin que os falte cosa alguna. Y me gustaría que fueran en la Biblia a 1 Samuel 15:22. Y ya voy terminando.
15:22. Saben, Dios nos está hablando muy fuerte en estos últimos tiempos, por lo menos de donde yo vengo, que vengo a los cultos de jóvenes y vengo los jueves y los domingos, sobre hacer la palabra. Tenemos un montón de consejos en la palabra de Dios, pero hay que empezar a hacerla. Amén. Y Dios viene tratando bastante en los cultos, en las prédicas, y está bueno que prestes atención. Amén. Porque todo esto es para nuestro bien. Dice, planes de bien, dice, tengo para ustedes y no de mal. Gloria a Dios. Y acá en este pasaje, yo voy a leer el versículo 22, pero te cuento más o menos lo que pasó. Saúl, Dios lo manda, ¿no? Por medio dice, ve y destruye a Amalek, ¿no? Saúl era el rey de Israel, un rey que el pueblo había elegido porque querían rey, ya no querían tener a Dios como su mandatario, sino que querían tener un rey. Danos un rey como todas las otras naciones tienen rey. Bueno, tomen un rey. Y ahí estaba Saúl. Y Dios le manda a Saúl, al rey Saúl, que destruya al pueblo de Amalek y que no deje nada. Y dice que el rey Saúl, cuando fue a destruir a ese pueblo, vio las vacas y los cerdos de ese pueblo, dice que estaban muy lindos, que tenían el pelo súper brilloso y que estaban lindos para un asado y bueno, y para criarlos y para que, ¿no? Estaba para la espoprado, y dice que los guardó y no los destruyó. Dios le dijo, destruí grandes, chicos, hombres, mujeres, caballos, ¿no? Todo, no dejes nada. Y él se guardó ahí. Y dice que cuando él volvió, y estaba el profeta Samuel, dice, bendito seas tú de Jehová, he cumplido la palabra de Jehová. Dice que le dice el rey Saúl al profeta. Pero el profeta le dice, pero ¿qué es este sonido de vacas y este balido y esto y el porqui y todo lo que está ahí que le estoy escuchando? ¿Qué es esto? Ah, el pueblo tuyo perdonó de lo mejor, y le echó la culpa al pueblo, ¿no? El pueblo tuyo, dice, tu pueblo Israel, perdonó de lo mejor de las vacas y del ganado de Amalek. Pero yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces, en el versículo 22, el profeta le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y él dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová, ¿no? Pero no, la escuchó, la entendió, se miró en el espejo, hizo el check y se fue. Pero no la hizo y se perdió de todo, ¿no? Después Dios ungió a David en su lugar, amén. Y bueno, y después pueden leer la historia, ¿no? Pero dice, ¿se complace Dios en los holocaustos, en las víctimas? ¿En qué se compara al día de hoy? ¿Se complace Dios en que vengas al culto, que te pongas la mejor ropa, en lo ritual? ¿Se complace Dios en que te sepas todas las alabanzas, que te sepas todas las canciones, que tengas un Facebook cristiano? ¿Se complace en que estés muchas horas dedicándole a la obra? ¿Se complace Dios en esos sacrificios y que nos cansamos y que no damos más? Porque yo estoy sirviendo a Dios. Oh, yo soy cristiano. ¿Se complace en todos esos sacrificios más que en que obedezcas el mensaje? No. Dice, porque como obstinación, dice, la obstinación es como ser idólatra. Así que tenemos toda esta palabra, todo este consejo. Amén. Y Dios no quiere toda nuestra religiosidad, Dios no le interesa todo eso, ¿sí? Sino que Él es un Padre que nos está hablando y nos está dando todo el consejo para que no nos falte nada. Entonces yo lo que quiero hacer cuando vengo al culto es prestar atención. Amén. Yo cuando vengo al culto quiero es agarrar la Biblia y decir, bueno, ¿qué tiene para mí mi Padre hoy? ¿Qué alimento es ese
que el pastor va a predicar. Saben que los predicadores nos paramos acá y empezamos a hablar la palabra. Y sabemos que la palabra nunca vuelve vacía y ella va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Yo no tengo ni idea de lo que les pasa a ustedes. Yo sé que Dios es poderoso y que Dios es fiel y que yo agarro la palabra y si yo la preparé bien y se entiende lo que yo digo y está de acuerdo a lo que la palabra dice, va a ser de bendición. Eso va a ser el pastor, la pastora, todos los invitados que vengan y se paren en este púlpito. ¿Y qué me queda a mí cuando estoy ahí abajo? ¿Qué me queda a mí? Prestar atención todo lo más que pueda. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.